Hola, ¿qué tal amigos? Hace tiempo quería hacerles un video de referencia, qué es lo que puede pasar cuando traemos fuga de anticongelante. Como pueden observar, aquí ya no tenemos nada de anticongelante. Quiero comentarles qué es lo que pasa si dejan de lado, sabiendo que tienen fuga de refrigerante, de anticongelante, qué puede llegar a pasar. Este carro que estoy revisando, me comentan que se les olvidó checar el nivel del refrigerante y pasó lo siguiente. Vamos a sacar la bayoneta para revisar cómo se encuentra el aceite. Vamos a sacarla rápidamente. Aquí en esta ocasión el carro no tiene la protección del riel de inyectores, que es la placa metálica. Por eso nos va a ser más fácil sacarlo. Y bueno, aquí pueden observar ya cómo se encuentra el aceite. Espero lo alcancen a apreciar. Ya está bastante mezclado con el refrigerante. La volvimos a sacar. Está completamente mezclado ya. Se ve mucho la diferencia, muy chocolatoso. Incluso aquí pueden ver el color. Está totalmente mezclado el aceite con el refrigerante. Y bueno, ahora les voy a comentar por qué puede suceder esto. Ahora bien, les comento, esto sucedió porque se recalentó el motor debido a la falta de refrigerante, lo cual ocasionó que se dañara el empaque de la cabeza del motor. Entonces, al dañarse ese empaque, comienza a filtrarse el refrigerante hacia la cámara de combustión y se mezcla con el aceite. Es bien importante revisar ese detalle porque al trabajar con un aceite en ese estado, que ya no es aceite, ya tipo chocolate, puede desvelarse el motor al no tener la lubricación suficiente. Es bien importante fijarse de no quedarse sin anticongelante, más en los casos que ya saben que traen alguna fuga en su carro, porque ya que pasa este problema, lo que se tiene que hacer para corregir el problema de forma efectiva es cambiar el empaque. El empaque no es muy caro en sí. Lo caro es la mano de obra. Lo complejo de realizar ese procedimiento es que tienen que desmontar la cabeza del carro, desarmar completamente para poder acceder hasta el empaque de la cabeza. Poner el empaque de la cabeza, revisar todo bien, volver a armar, volver a sincronizar el motor, que quede muy bien sincronizado y echarlo a andar. Ese es el problema. Además de que tienen que hacer la limpieza interna del motor para que se quite todo lo contaminado del aceite. Entonces es por eso que ya que tenemos ese problema, pues sí sale en ocasiones algo caro solucionar esto. Considerando que no se haya dañado otras cosas por haberlo traído mucho tiempo en marcha con el aceite contaminado. Si no se dañó nada más en el carro, pues solamente sería ese procedimiento. Cambiar el empaque y lo que conlleva la limpieza interna, armado, desarmado y sincronización. Es por eso que les menciono que tengan mucho cuidado y revisen las fugas que tenga su vehículo. Si está tirando aceite por el tapón, si está comenzando a burbujear mucho, si se está quedando constantemente sin refrigerante, no lo dejen pasar y mantengan el depósito lleno, si no les podría pasar algo como lo que sucedió en este carro. Y bueno, aprovechando esto, quiero mencionarles algunos de los lugares por donde pudieran tener fugas. Lo más común podría ser por la parte de ese tubo que va ahí abajo, no sé si lo alcancen a apreciar. Ese tubo le llaman pistolita, es el tubo de refrigerante, va conectado en aquella dirección. Ahí tiene un empaque, un o-ring que a veces se reseca y por ahí suele estar fugando. También, como este tubo es plástico, se llega a reventar en ocasiones. Otra parte donde podemos tener fugas de anticongelante es en esta zona. Aquí es la toma de agua. Por esta parte podemos también tener fugas. A veces se aflojan los tornillos y en ocasiones se empieza a fugar en esta parte de la toma. También, como es una toma plástica, puede tener un agrietamiento y por ahí se puede fugar. Les recomiendo utilizar la toma que es metálica, como de aluminio. Esa resiste mucho más. Y bueno, aquí voy a levantar rápidamente esta parte. También podrían tener fuga en la manguera que tenemos aquí abajo, en la parte trasera de la toma de agua. Por aquí podrían tener también alguna fuga. Y la otra fuga común también podría ser en el depósito de refrigerante que ya estuviera fisurado. Otras partes donde podría fugar, en esta parte de abajo del radiador, en las gomas laterales.
Y bueno, algunas de las causas que podrían ocasionar también fugas o sobrecalentamiento del motor es que el termostato que va en la parte de adentro de la toma de agua se quede cerrado y eso cause por ahí el sobrecalentamiento. Otra opción es que el sistema tenga aire, burbujas de aire, y eso también pueda causar sobrecalentamientos. Otra cosa es que el sensor de temperatura falle. El sensor de temperatura lo tenemos aquí, ya se los he mencionado en otras ocasiones. Si ese falla, también el carro se puede sobrecalentar. También, como les mencionaba, que el radiador esté averiado también puede ocasionar que se sobrecaliente, o que el ventilador no esté entrando. Si el ventilador no está entrando, también se puede sobrecalentar el vehículo. Y bueno, otra cosa más es que podría suceder también, en menor de los casos, pero también es posible, que la bomba de agua esté comenzando a fallar, que ya no esté recirculando el refrigerante y cause un sobrecalentamiento. Estos son algunos de las principales causas que pudieran acarrear un sobrecalentamiento del motor. Entonces, el objetivo principal con esto es que revisen mucho el nivel de anticongelante de su carro para que no les vaya a pasar este problema. Y pues de momento es todo lo que les quiero mostrar por este video. Hasta la próxima.